Y lo prometido, vamos a ocuparnos un poco del tema energético, Pedro, y con un invitado que nos va a poder dar seguramente mucha información sobre el tema, mucho análisis de lo que está sucediendo en el mundo petrolero. Se trata de Víctor Bronstein, que nos está visitando. Él es director de la licenciatura en energética de la Universidad de 3 de Febrero, además titular del Centro de Estudios para la Energía, Política y Sociedad, un think tank, te diría, que suele producir análisis muy interesantes sobre estos temas. Víctor, bienvenido una vez más. Bueno, es la primera vez, afortunadamente, que nos visita. El primer tema que te quería plantear es cómo se está dando hoy este panorama internacional con un Estados Unidos que parecería mantener ciertos lazos de control sobre el mercado energético mundial, pero otros parecería que se le soltaron, o la situación no es la misma que podíamos tener hace 15 o 20 años. Se viene pronosticando que el tema del petróleo se va agotando y mientras no aparece en sustituto parece ser un recurso cada vez más estratégico, además por su escasez. ¿Cómo plantear ese tema para empezar a introducirnos en la cuestión? Sí, como decías vos, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido una actitud permanente de administrar un poco el mercado petrolero mundial para garantizarse el recurso y tratar de garantizarlo también para las futuras generaciones y para sus aliados, ¿no? Entonces, incluso lo que estuvimos viendo, el análisis que ustedes hicieron en el primer bloque, ahí un poquito también está metido el tema petrolero, en el sentido de cuál es el rol que está jugando Arabia Saudita, es decir, que está apoyando el golpe, incluso oponiéndose un poco a la política de Estados Unidos, que Estados Unidos, en general hasta desde la primavera árabe, apoyó a los hermanos musulmanes porque lo veía como una manera de disolver un poco el poder chino que está metiéndose en esa región, y un poco tanto en África como empezando a tener influencia en Medio Oriente, fundamentalmente Irán, porque China está siendo la segunda gran demandante de petróleo a nivel mundial. Entonces ahí había una estrategia geopolítica de Estados Unidos de apoyo en su momento a los hermanos musulmanes, ¿no? ¿Hay una diferencia hoy en este contexto que se está planteando en cuanto a la forma de dominio de Estados Unidos? Porque tradicionalmente hemos conocido lo que han sido las grandes empresas petroleras estadounidenses, británicas y demás. Hoy, cuando uno ve el panorama, y tenemos para mostrar justamente cómo porque recientemente se ha generado un ranking de empresas petroleras. Ahora nos vas a explicar cómo surge este ranking también. No aparecen las empresas petroleras estadounidenses en los primeros lugares, justamente. Ahí tenemos a la más importante, la saudí, la rusa, la iraní, la Exxon, que es de Estados Unidos. Pero en cuarta, ¿no? La quinta es China, la empresa china. ¿Cómo es este fenómeno? ¿Cambia esto algo? Bueno, ¿o son unos nombres que no nos dicen exactamente? No, esto marca la situación actual del mundo petrolero, que es muy distinto a lo que era, que lo hacías vos mención, cuando empieza fundamentalmente en la década del 20, una actitud de diplomacia petrolera que tuvo Estados Unidos junto con Inglaterra y en cierto menor sentido Francia, de ir a los lugares donde existía el petróleo a garantizarse el recurso y las reservas. Porque la característica del mundo, del petróleo, o que ocurre con el petróleo, es que a diferencia del carbón, que fue la fuente energética fundamental de la revolución industrial, el petróleo, no existían los países europeos. Entonces eso generó por primera vez una geopolítica de la energía, porque los países europeos tenían que ir a buscar reservas a lugares como Medio Oriente, América Latina, etc. Estados Unidos en el primer momento, hasta la Primera Guerra Mundial, no se preocupó por eso porque tenía petróleo. Pero en la Primera Guerra Mundial ocurrieron dos cuestiones fundamentales que dieron valor estratégico al petróleo. Una fue que la Armada inglesa pudo vencer a la Armada alemana, que era mucho más poderosa que la inglesa, porque unos años antes Churchill tuvo la visión estratégica
digamos, asesorado por el almirante Fischer, de pasar los buques que funcionaban a carbón a combustibles líquidos, a derivados de petróleo. Eso le dio una movilidad, una capacidad de maniobra extraordinaria que permitió vencer a la flota alemana. Y el comienzo de la aviación. El comienzo de la aviación hace que los aviones, los barcos podíamos discutir si funciona a carbón o a petróleo, pero los aviones no pueden funcionar a carbón, digamos. Entonces, cuando empieza a verse la importancia de la aviación, digamos, en la cuestión de guerra, entonces ahí Estados Unidos cambia la estrategia y empieza a apoyar a sus empresas a partir de la posguerra para que salgan también al mundo a buscar reservas. Si uno mira los documentos de aquellas épocas, de 1920, 1921, es decir, son increíbles, porque en ese momento era como que era el imperialismo respecto al tema petrolero, no se ocultaba, digamos. Es decir, los documentos de la Comisión de Comercio de Estados Unidos decía, tenemos que salir nuestras empresas tienen que salir al mundo a buscar reservas y definir, aunque sea guardarlas para el momento que sea necesario. Si no tenía ninguna, era explícito, era un imperialismo explícito, el mundo era otro, digamos, ¿no? El poder que tenían las petroleras era otro, y las petroleras funcionaban como punta de lanza de los intereses de los países, digamos, que en ese momento manejaban el mundo, y que incluso en realidad la discusión no era, por ejemplo, entre Estados Unidos y América Latina, Estados Unidos o Medio Oriente. La discusión era entre Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Se peleaban entre los imperios, digamos. Y decían, nosotros tenemos que manejar a los débiles países de América Latina que no están organizados, etcétera, y ir armando el mercado petrolero. Hablaste de América Latina. Yo observaba en este listado que recién veíamos, este ranking de petroleras, Pemex aparece en el 8º lugar. Sí. Petrobras, la brasileña, aparece en el 14º lugar. Y PDVSA aparece en el 22º lugar, 8, 14 y 22 los lugares que ocupan. Sino que se dice que ahora las reservas de petróleo en Venezuela son las más importantes. Exactamente, son las cosas que se dicen. Y el tema de Pemex, que a veces no lo tenemos tan presente en las discusiones, en los debates, por lo menos acá en el Cono Sur, y sin embargo es una de las empresas de las 10 primeras y que hoy están en discusión y tampoco se entiende mucho, ¿no? Lo hablábamos acá, Pedro, el tema de hacia dónde está yendo hoy este gobierno de Peña Nieto. ¿Es un gobierno nacionalista que protege la empresa estatal? Detrás de esta discusión que se está abriendo sobre la propiedad de Pemex hay otros intereses que no se ven del todo en juego. Gran debate en México esta semana, agreguemos, justamente porque presenta la reforma. Hay algunos que dicen que es una privatización encubierta. No, digamos, el debate se da porque, bueno, justamente el caso de México es un caso paradigmático, porque es la historia del petróleo en México realmente muestra esto que hablábamos del imperialismo explícito que se dio a principios del siglo, digamos. Es decir, como la actitud que tenían fundamentalmente la Shell y lo que es la Standard Oil en México, que cuando digamos, Carranza define la Constitución de 1917 y pone la nacionalización de los recursos, es decir, se rompieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es decir, era explícito, digamos, defendiendo a las empresas. Y después, hasta 1935 hubo una discusión permanente sobre la actitud de las empresas petroleras. Y ahí es donde Lázaro Cárdenas decide, ante una cuestión, no diría menor, pero donde fue un problema laboral, donde el sindicato de petroleros trata de negociar un aumento de salario, las empresas se oponen, van a la Corte Suprema, la Corte Suprema dice tienen que pagarle determinados salarios que era lo que habían convenido, y las empresas petroleras estadounidenses y de Inglaterra se niegan a lo que había dictado la Corte Suprema, digamos, ¿no? Es decir, era una cosa así y ahí es donde Lázaro Cárdenas decide nacionalizar 17 empresas en ese momento que funcionaban en México, y ahí nace Pemex. Pero acá lo que tenemos que diferenciar, que es un tema que a veces también confundimos en nuestro país, lo que es, ¿quién es el dueño del recurso y cuál es la empresa estatal que es la herramienta para llevar a cabo una política petrolera? Entonces, lo que ocurrió con México, que a partir de eso se creó un monopolio absoluto. No es que Pemex no puede asociarse, como es el caso que tenemos en nuestro país, con otras empresas para extraer petróleo. Y hay un problema que lo manda la geología, ¿no? En 2005, Pemex produjo alrededor de casi 3,5 millones de barriles. Y en ese momento consumía
2 millones, 1.900.000. Entonces tenía 1,5 millones para exportar. Gran parte de esa exportación, 1.200.000, 1.300.000, iba a Estados Unidos. Era Esto en 2005. En 2005. Sí. Hoy, digamos, Pemex está produciendo 2.300.000 barriles, 2.400.000 barriles. Digamos. Es decir, bajó muchísimo la producción por un problema de los yacimientos maduros empiezan a declinar. Entonces, y Pemex tiene un potencial en recursos no convencionales como tenemos nosotros en Argentina y tiene que explotar, digamos, los yacimientos maduros con otras tecnologías y con mucha inversión. ¿Qué se está planteando hacer México? Entonces, y además hay un elemento que Pemex financia al Estado mexicano, porque uno de los problemas que tiene Pemex es que el 40% de sus utilidades van para financiar al Estado mexicano. Entonces algunos dicen en esta discusión, bueno, en vez de romper el monopolio, que Pemex deje de financiar al Estado mexicano. Pero es como es la semana corta, digamos, bueno, si deja de financiar, ¿con qué se financia el Estado? Entonces, ahí es donde la discusión pasa por abrir a la inversión y a la tecnología extranjera que hace falta para recuperar la producción. Y en eso está interesado Estados Unidos porque Pemex es un proveedor de Estados Unidos. Ahora, yo estaba viendo el debate esta semana y hay datos que uno no puede manejar, que es muy difícil de manejar. Por ejemplo, los editoriales del diario La Jornada, abiertamente en contra de la maniobra o de la política de Peña Nieto, decían esto es una privatización encubierta. Y el gran debate es si Pemex está perdiendo dinero o no. El gobierno dice, el gobierno de Peña Nieto, incorporamos tecnología extranjera, vamos a terciarizar parte, no todo, porque necesitamos mayores recursos y porque Pemex está perdiendo dinero. Ahora salen otros, los que están defendiendo a Pemex como industria nacional, dicen, no es verdad, Pemex sigue ganando dinero. ¿Y cómo hace uno para saber exactamente si están ganando, si están perdiendo? Hay una cuestión ideológica, de principios. ¿Cómo situarse frente a esto? Bueno, esto, por eso digo, esto tiene, digamos, si bien esto es internacional, tiene ciertos recuerdos con lo que fue la discusión acá cuando se privatizó YPF también, ¿no? Es decir, sí. Pero acá, para centrarnos en el caso mexicano, lo que ocurre es eso, es decir, Pemex, lo que está ocurriendo es que al producir menos petróleo, gana menos dinero, digamos, y como parte de ese dinero está obligado a dárselo al Estado, porque en el presupuesto mexicano se vota el aporte de Pemex. Pero, discúlpame, Víctor, ¿está produciendo menos porque la están tirando abajo, como pasó con la ola privatizadora en los 90 en América Latina, que muchas empresas del Estado fueron destruidas desde adentro justamente para privatizarlas? No, está produciendo menos porque todos los, digamos, el gran yacimiento que tiene México, que es Cantarell, digamos, es un super yacimiento, empezó a entrar en declinaciones. Es decir, la producción desciende en la mayoría de los países del mundo. Hay un tema geológico, es el pico de petróleo, que es un poco, hablaba Rulo al principio, de que hay un problema, una tensión a nivel mundial, que a la oferta de petróleo, si empieza a estabilizarse, a llegar a mesetarse, el mundo está reclamando cada vez más petróleo, fundamentalmente por la incorporación de China e India a la civilización industrial, y eso digamos, China en el año que viene seguramente va a importar más petróleo que Estados Unidos, va a ser el primer importador de petróleo, y eso lleva a una situación de que se requiere cada vez más inversiones, porque cada vez el petróleo fácil y barato se está agotando. Entonces hay que buscar petróleo, hay que ampliar la frontera petrolera, hay que buscar petróleo que es más costoso extraerlo, requiere más tecnología, y entonces es el fin del petróleo barato, eso es claro a nivel mundial, es decir, con todas las consecuencias que esto tiene, y entonces es inevitable, yo no veo una mano una mano negra que trate en el caso de Pemex, de disminuir la producción. Fíjate, hay que acordarse que cuando fue el tequila, digamos, una de las condiciones que había puesto Clinton para prestarle 50.000 millones de dólares a México, era justamente la privatización, esto que está ocurriendo ahora, empezar a privatizar Pemex. Y ahí México se opuso, igualmente Clinton le dio el dinero y Pemex pudo oponerse, porque en ese momento Pemex estaba en un proceso de aumento de la producción. Entonces estaba, digamos, siguiendo, no tenía sentido una privatización, salvo el hecho político que quería Estados Unidos de tener un control sobre la producción mexicana. Pero ahora estamos en una situación distinta. México está declinando, y está declinando por cuestiones geológicas. Eso a veces cuesta aceptar en los análisis económicos y a veces políticos, que en el tema petrolero la geología manda bastante, digamos. Una última pregunta, a ver si podemos anticipar, aunque sea un poquito de lo que sigue. Si Pemex se abre al capital extranjero,
además de Estados Unidos, ¿hay otros intereses? ¿Hay atentos en la frontera esperando para entrar? Yo creo que hay muchas empresas, Pemex, no solo Estados Unidos, yo creo que incluso empresas argentinas, creo que les interesaría ir a México. Pero con chances, digamos, todas ellas. ¿No? Y seguramente por ahí Petrobras y por ahí, digamos, es decir, digamos, expenderle todavía hay que ver cómo se abre, digamos. Pero se mueve una pieza importante del tablero mundial, digamos. Se mueve una pieza importante porque México es digamos, es un actor fundamental, es decir, en el sector petrolero, como dijimos, es la octava petrolera mundial. Ahí en el gráfico. Pegada a Estados Unidos. Y pegada a Estados Unidos. Claro, porque una de las cosas que por ahí, no sé si está el gráfico ahora, pero se veía, es que el 60% de la producción a nivel mundial proviene o países de la OPEP o Rusia, Venezuela, China, digamos. Es decir, el problema que tiene Estados Unidos es que a pesar que dice que quiere llegar al autoabastecimiento, eso le va a ser muy difícil y va a seguir necesitando ser un gran importador de petróleo. Entonces quiere asegurarse tener que ese petróleo que va a necesitar provenga de países más o menos amigos, por lo menos. Víctor Bronstein, te agradecemos muchísimo la visita y ayudarnos a entender un poco mejor esto. Quien también nos ayuda a entender muchas cosas y por lo menos contarnos lo que nos van contando nuestros televidentes es Félix Taylor. ¿No lo tenía que decir yo? ¿Qué cosa? Pero tengo que explicar a Víctor Bronstein que en realidad lo estamos apurando o es Félix Taylor el que apura pidiendo la palabra. Pero, bueno, yo le doy el paso. Vamos, Félix, estamos apurados que viene la pausa. 0800 444 1777 4535, los teléfonos 0709. Allí se comunicó Mónica de Mendoza. Dice, el programa es espectacular. Nos ve todos los sábados. Bueno, le mandamos un beso a Mónica de Mendoza. José de Don Torcuato dice que el personaje de hoy, vamos a darle una ayuda, dice que es Quino. No es Quino el personaje de hoy. Alfredo de Lanús tampoco acierta con la incógnita, dice que es Pérez Esquivel, tampoco lo es. Le damos una ayudita. Daniel Inilda desde Bariloche dice que es un día espectacular, agradece por el programa y dice que es buenísimo. Y sí, aciertan con la incógnita. Pero ¿de quién se trata nuestro personaje? Atención, más datos de nuestro personaje porque parece que todavía hay algunos que no saben de quién estamos hablando. Su doble formación, es decir, la de nuestro personaje, en Química y Bellas Artes, marcó en el trabajo una convergencia entre la ciencia y el arte, utilizando desde el comienzo materiales no convencionales. La idea de la transformación, una constante en su obra, gira siempre en relación a la vida cotidiana, el mundo del trabajo, el alimento y la energía. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Horacio Cartes, flamante presidente de Paraguay. Su asunción marca el regreso al poder del Partido Colorado y el fin de la suspensión del país en los organismos de integración regional. Además, crisis en Túnez. 2 años después de la primavera árabe que terminó con la dictadura de Ben Ali, el asesinato de un diputado enfrenta al gobierno y a la oposición, poniendo en riesgo la prometida transición democrática. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.